¿Sabías que existe una isla real de la que nadie podía salir libremente? No era una prisión normal ni necesitaba muros altos o rejas visibles, porque el mar hacía todo el trabajo. Durante décadas cualquier persona enviada allí sabía desde el primer día que no había vuelta atrás. Hoy te voy a contar la historia de una isla real, olvidada por muchos, pero que durante años fue sinónimo de encierro, miedo y silencio. Desde lejos, la isla no parecía peligrosa. No tenía volcanes activos ni tormentas constantes, y tampoco daba la impresión de ser un lugar hostil. Pero esa apariencia era parte del engaño. Rodeada por aguas frías y corrientes impredecibles, estaba lo suficientemente cerca de la costa como para verla, pero lo suficientemente lejos como para no alcanzarla. Y esa distancia psicológica era, para muchos, la peor condena. Durante años, este lugar fue utilizado para encerrar a personas consideradas peligrosas para el sistema. No solo criminales, sino también individuos incómodos, personas que no encajaban o que simplemente resultaban problemáticas. El aislamiento no era solo físico, también era mental, porque cuando alguien sabe que no puede escapar, la mente empieza a rendirse mucho antes que el cuerpo. A diferencia de otras prisiones, aquí no hacía falta una vigilancia extrema ni torres en cada esquina. El mar era suficiente. Las aguas heladas, la niebla constante y las corrientes traicioneras convertían cualquier intento de huida en una sentencia casi segura. Algunos lo intentaron. Pocos llegaron lejos, y los que sobrevivieron jamás volvieron a ser los mismos. Con el paso del tiempo, la isla desarrolló una reputación oscura. Los internos hablaban de noches interminables, de un silencio que pesaba más que las cadenas y de la sensación constante de estar borrados del mundo. Porque una de las peores torturas no era el encierro en sí, sino el olvido, la certeza de que nadie esperaba al otro lado. Lo más inquietante es que este lugar no fue creado para matar, sino para contener, para desaparecer personas sin necesidad de ejecutarlas, para apartarlas de la sociedad y hacerlas desaparecer al menos a los ojos del mundo. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Es peor una muerte rápida o una vida entera sabiendo que nadie te espera fuera? Durante años, la isla funcionó con una rutina casi mecánica. Entraban personas y salían muy pocas. Las historias se acumulaban. Los rumores crecían y el lugar se transformó en un símbolo de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando decide que ciertos individuos deben ser apartados para siempre. Pero ningún sistema dura eternamente. Con el tiempo, la isla fue cerrada. Las instalaciones quedaron abandonadas y muchos espacios fueron sellados. Hoy el lugar sigue ahí con construcciones vacías, pasillos en silencio y celdas abiertas pero sin nadie dentro. Y aún así, quienes han visitado la isla aseguran que el ambiente sigue siendo opresivo, como si las paredes recordaran todo lo que ocurrió allí. Hay un detalle del que casi nunca se habla. Aunque hoy la isla ya no cumple su función original, su historia sigue siendo incómoda, porque demuestra que no hace falta una dictadura extrema para crear lugares donde la libertad simplemente desaparece. A veces basta con miedo, control y la idea de que algunos no merecen volver. Y ahora es el momento de decirlo. La isla de la que hemos estado hablando es Alcatraz, pero no la versión turística ni la de las películas, sino la real, la que durante años funcionó como el lugar del que nadie debía salir. Alcatraz no fue la prisión más violenta ni la más grande, pero fue una de las más efectivas porque entendió algo esencial sobre el ser humano. Quitar la esperanza es más poderoso que cualquier muro. Para entender por qué Alcatraz fue tan efectiva, hay que comprender la idea que había detrás de este tipo de lugares. No se trataba solo de encerrar personas, sino de utilizar la geografía como parte del castigo. La isla no fue elegida al azar. Sus aguas frías, las fuertes corrientes y la distancia exacta hasta la costa convertían el entorno en una barrera natural mucho más poderosa que cualquier muro construido por el ser humano. La prisión no necesitaba demostrar fuerza constantemente, porque el propio lugar imponía miedo. Uno de los aspectos más inquietantes de Alcatraz era la sensación constante de cercanía con la libertad. Desde muchas zonas de la isla se podía ver la ciudad de San Francisco con claridad. De noche las luces eran visibles. Los sonidos llegaban en determinados momentos, música, barcos, vida normal. Esa proximidad hacía que el encierro fuera aún más cruel, porque los presos sabían que el mundo seguía funcionando a pocos kilómetros, pero para ellos era completamente inaccesible. Muchos exinternos contaron que esta cercanía era peor que estar aislado en medio de la nada.
Ver la libertad sin poder tocarla desgastaba psicológicamente a las personas con el paso del tiempo. No hacía falta violencia constante, no hacía falta castigo físico continuo. La mente hacía el trabajo sola. Cada día se convertía en una repetición del anterior, y la esperanza se erosionaba lentamente. Además, Alcatraz fue diseñada para albergar a presos considerados problemáticos incluso para otras cárceles, personas que habían causado conflictos, intentos de fuga o desobediencia constante. La isla funcionaba como una advertencia silenciosa. Ser enviado allí significaba haber cruzado una línea. No era una condena legal distinta, pero sí una condena mental mucho más dura. El régimen era estricto pero aparentemente sencillo. Comida, trabajo, silencio. Sin privilegios innecesarios, sin estímulos, todo estaba pensado para reducir al mínimo la individualidad, y cuando se elimina la individualidad durante suficiente tiempo lo que queda no es solo obediencia, sino resignación. Otro elemento clave era el aislamiento social. Las visitas eran escasas, la comunicación con el exterior estaba muy limitada. Para muchos presos, la noción del tiempo comenzó a distorsionarse. Los días se alargaban. Las semanas se confundían, el encierro dejaba de medirse en calendarios y empezaba a sentirse como algo indefinido, casi eterno. Alcatraz no necesitaba ser la prisión más brutal para ser una de las más temidas. Su poder estaba en el simbolismo. Representaba el final del camino, el lugar al que se enviaba a quienes ya no encajaban en ningún otro sitio, y ese mensaje era entendido tanto dentro como fuera de la isla. Con el paso de los años, la prisión fue cerrada, no porque dejara de funcionar, sino porque su mantenimiento era demasiado costoso. Paradójicamente, no fue la ética lo que la clausuró, sino la logística. Hoy es un lugar turístico, visitado por miles de personas cada año, pero esa transformación no borra lo que fue. Caminar por sus pasillos sigue provocando una sensación incómoda, incluso para quienes no conocen su historia en detalle. Y aquí aparece una reflexión inquietante. Alcatraz ya no funciona como prisión, pero la idea que representaba sigue viva. Hoy existen otros lugares con otros nombres y otras formas, donde el aislamiento, el control y la pérdida de esperanza siguen siendo herramientas de castigo. Ya no siempre se necesita una isla. A veces basta con fronteras invisibles, sistemas cerrados o entornos donde salir es técnicamente posible pero prácticamente imposible. La historia de Alcatraz no habla solo del pasado. Habla de cómo los seres humanos utilizan el espacio, la geografía y el aislamiento para ejercer control. Habla de hasta qué punto un lugar puede moldear el comportamiento, la mente y la percepción de la libertad. Y sobre todo, plantea una pregunta que sigue siendo relevante hoy. Cuando se priva a alguien de la esperanza, ¿qué queda realmente? Y ahora dime tú, ¿crees que estos lugares pertenecen al pasado o que simplemente han cambiado de forma? Porque el encierro no siempre necesita islas. A veces basta con que no haya salida. Si te interesan los lugares reales con historias oscuras, suscríbete al canal. Aquí exploramos ciudades extremas, prisiones olvidadas y espacios donde la geografía se convierte en condena. Y el próximo lugar no es una isla, pero tampoco tiene escapatoria.